Bueno, sí, en realidad es un tema complejo porque de alguna forma, ¿verdad? La escuela se presenta como el ideario de bandera de lucha respecto de lo que la Revolución Francesa instala: igualdad, libertad y fraternidad. Y de ahí en adelante en la escuela va a empezar a masificarse, va a empezar a establecerse en los estados-nación para que realmente toda su ciudadanía pueda ser letrada y desde esa lógica de ser letrada pueda gozar de los privilegios de libertad, justicia e igualdad. Sin embargo, este Estado-nación que surge, ¿verdad?, por Revolución Francesa es complejo en su estructura política porque de alguna forma al reivindicar el poder en el pueblo, al reivindicar, ¿verdad?, que el poder le pertenece al pueblo, genera desde su lógica política misma, desde lo que es la democracia, una estructura representativa que al pasar de los tiempos y con un invitado a la mesa que no es menor, que es el gran poder económico y la globalización, esto se desmorona. Y se desmorona porque en definitiva la democracia deja de ser tal, deja de ser representativa, la democracia ya no representa a los sujetos, muy por el contrario, ¿verdad? Se reproduce desde élites de poder llamados partidos, esos partidos se vuelven endogámicos y lo único que les interesa es quedarse en el poder. Y desde esa lógica entonces viene todo lo mediático, la parafernalia, y viene todo este show del espectáculo respecto de quién es presidente. Bueno, el que gana más votos. Eso es un poco como para irnos a la dimensión de lo político y de este Estado-nación que surge con una estructura, ¿verdad?, que surge con una lógica de convivir y de organizarse, en los cuales esta organización, en la cual las instituciones hacen posible la vivencia de estos ideales de justicia, de libertad, de igualdad, de fraternidad, de alguna forma se empiezan a hacer parte de estas contradicciones de lo político, de la democracia y de lo que organiza un Estado-nación. Eso es como marco. Ahora, si bien la escuela fue fundamental en post-Revolución Francesa, ¿verdad? Fue fundamental para generar este gran pueblo letrado y fue fundamental para poder regalar estos derechos y estos ideales de justicia y libertad. Obviamente, esta escuela es representativa del poder imperante. ¿Ya? Y por eso que te hago alusión a cómo está operando este poder. ¿Qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy en día? Haciendo un salto y una laguna enorme de la cual no me voy a detener. Pero ¿qué pasa hoy en la escuela? Bueno, yo creo que la mayoría de los países, no todos obviamente, todavía hay en el mundo entero hay mucho analfabetismo y todavía hay mucho por hacer, especialmente en grandes potencias como China, como India, como África. Es decir, todavía hay mucho por hacer respecto de la educación. Y también Latinoamérica. Chile no es representativo de aquello. Chile se cree, digamos, un país que está dentro de la OCDE, es decir, Chile se reviste, ¿verdad?, con este ropaje de país que ya está en vías de desarrollo o desarrollado directamente. Entonces, ¿qué pasa en esta lógica de escuela, educación masiva, ¿verdad?, y alfabetización para toda la población? Que algunos países van más adelantados, y este es el caso de Chile. Chile ha logrado altos índices de alfabetización y cobertura. Y eso fue gran parte de todas las políticas chilenas que fueron un ejemplo, modelo y liderazgo en toda Latinoamérica. Chile forma a Latinoamérica en todo lo que es lo pedagógico. Y en el año 60, incluso desde Alessandri, pasando por Frei Montalva, que fue un hito significativo en materia de cobertura y educación, nosotros llegamos ya a este nivel casi un 98% de lo que es cobertura. Bueno, pero entonces viene el correlato con todas las leyes de reforma educativa por los años 2000 del tema de la calidad, es decir, no basta con llegar a todos los sujetos, pero ¿cómo estamos llegando? Y en el tema de la calidad viene aparejado una variable que no es neutra, que no es menor y que es necesario transparentar, que es el tema de la medición.
Entonces se instalan en los diferentes continentes como sinónimo de calidad el número y la medición, que es la misma reducción que pasa con la democracia. La democracia se reduce a un número y eso es una minimización tremenda de la democracia que la anula en lo que es. La democracia no puede ser un sinónimo del voto o un sinónimo del número. Bueno, lo mismo pasa, digamos, con la educación. Se reduce el concepto de calidad a la medición. Entonces, ¿qué se instala en la ciudadanía? Que las buenas puntuaciones son sinónimo de calidad y los colegios que permiten esas buenas puntuaciones son buenos y los otros son malos. Entonces, desde esa lógica comienza hace bastantes décadas, a instalarse en la ciudadanía que las escuelas que no ponderan son malas. Pero eso también tiene un correlato, es decir, ¿qué correlato? Es que aquellos que instalan esa lógica, ¿verdad?, de que calidad reducida y minimizadamente es sinónimo de una puntuación de estándares, llámese CIMSE, llámese PISA, llámese PSU, el nombre que tú le quieras dar, no solamente no son neutras, sino que han sido instaladas en una lógica política neoliberal en la que no requiere, pero no solamente no requiere, no quiere que lo público ocupe un gran espacio en las preocupaciones de este Estado-Nación. Por tanto, no es menor, ¿verdad?, que la ciudadanía genere subjetivamente, eso quiere decir de que instale en su imaginario y en su pensamiento que la escuela pública es mala, porque aunque el Estado le dé escuela pública, no va a mandar a sus estudiantes a la escuela pública. ¿Qué es lo que pasó en Chile? Entonces, ¿qué pasa en Chile como laboratorio, verdad? El año 60 hay políticas muy relevantes respecto de este Estado demócrata social, este Estado potente, ¿verdad?, desde esta democracia social. Incluso con la derecha, Alessandri, pero especialmente Allende, demócrata cristiano, podríamos decir, una tendencia de centro, y luego con Allende se culmina esta preocupación del Estado por fortalecer la plataforma de derechos sociales, por tanto, instituciones públicas en beneficio de la ciudadanía. ¿Qué pasa con el golpe de Estado? Todo eso se anula. No solamente se anula, sino que en el sentido en que se agota, sino que retrocede. Y se instala en la ciudadanía, por eso que es más profundo, ¿me entiendes? Es más profundo, no es decir, ya la dictadura, no, es mucho más profundo, porque le hace pensar a la población a través del PER, que es lo que instala la dictadura, que no se llamaba CINCE, se llamaba PER, y a través de esta lógica que pareciera que obedece a un principio ético respecto de que las familias son las autónomas y son las últimas autoridades en decidir a dónde mandan a sus hijos. Claro, ese está arropado de un valor, está arropado de un principio ético. Y también el tema de las puntuaciones, es decir, todo esto se arropa, ¿verdad?, desde una lógica de calidad y desde una lógica de decir, bueno, yo tengo que decidir para ir exterminando lentamente a la escuela pública. Y además se generan leyes en las cuales en Chile cualquier sujeto privado puede instalar un colegio o una universidad. ¿Qué pasa con los gobiernos democráticos? Eso se acentúa. Es decir, sigue operando en todos los gobiernos democráticos que hemos tenido esa lógica liberal de exterminar lo público. Entonces, tú me preguntas por la escuela y la ciudadanía. Bueno, la escuela hoy en día no es sinónimo de ciudadanía. No, la escuela es sinónimo de guetos. ¿Qué guetos? Guetos de clase social. Entonces vamos a tener guetos de sujetos que toda la vida han vivido en un itinerario vital y biográfico desde el confort y desde un mundo que yo creo que piensan que no existe otro mundo. El mundo de la comodidad, del viaje, de la familia bien constituida, del dominio bilingüe, de una realidad muy valiosa, pero que no es Chile.
Luego tenemos una gran franja vinculada a colegios subvencionados, en donde ahí cabe, podríamos decir, lo más variopinto de la clase media chilena, pero que también está obviamente encapsulada según paguen los sujetos y según reciban a los sujetos respecto de las redes de capital social y las redes vinculares, que son guetos, ¿verdad?, por clase, hasta llegar al desecho. ¿Cuál es el desecho? La escuela municipalizada y la escuela pública. ¿Quiénes están ahí? Los primeros quintiles, los que viven muchos sujetos en el narcotráfico. Bueno, estoy hablando... A ver, en general, ya no quiere decir que todas las escuelas públicas sean así. No. Estoy diciendo nomás que hay una tendencia en esas escuelas públicas de recibir, ¿verdad?, a la población que no puede pagar o que no le aceptan porque las subvencionadas seleccionan, que no le aceptan a sus hijos en la escuela subvencionada y no tienen otra alternativa. Por lo tanto, cuando tú me preguntas, ¿es la escuela un espacio de ciudadanía? Yo te diría, ¿qué escuela? Porque no hay una escuela. Sin duda que la escuela del desecho no es un espacio de ciudadanía. Y las otras creo que tampoco, porque el espacio de ciudadanía es el que nos reúne desde la lógica de pertenencia, ¿verdad?, a una comunidad política en un territorio común. Y las escuelas no son territorio común, son territorios de gueto. Bueno, yo acabo de escribir un artículo en el cual planteo que quizás es un error llamarle la pedagogía crítica, porque de alguna manera es como que la llevara, ¿verdad?, a un alero distinto de la pedagogía. ¿Qué planteo? Que la pedagogía en sí misma es un hecho político, porque la pedagogía en sí misma se cuestiona respecto a qué sujeto queremos formar y para qué. Y estas dos preguntas, ¿a qué sujeto queremos formar y para qué?, son preguntas éticas. Pasando obviamente por una pregunta técnica, ¿verdad? La pregunta técnica es ¿cómo? ¿Cómo vamos a formar este sujeto? Y en el cómo, ¿verdad?, está todo el tecnicismo que impera hoy en la pedagogía como elemento único. Pero no, es el menos importante quizás. Quizás el más importante, bueno, no quiero poner en una ponderación, ¿verdad?, de mayor o menor importancia, menos de juicio de valor, pero sí yo creo que la pregunta del ¿a quién estamos enseñando?, ¿verdad?, un problema que es filosófico-antropológico, pero el para qué, que es el más relevante, ¿cuál es el sentido?, ese sí que es un problema totalmente ético-político, porque en definitiva el para qué tiene que ver con convivir, ¿verdad?, en un territorio común para ser felices. Y eso es político, dicho por el mismo Aristóteles. La felicidad, ¿verdad?, es lo que entraña la necesidad de este son politicón. Por tanto, de este animal político. Y por tanto, no me gusta llamarle a la pedagogía con el adjetivo o calificativo crítico, porque la pedagogía en sí mismo consustancialmente entraña una dimensión política, llámese a esta reflexión crítica respecto de su contexto. ¿Ya? Ese es como primer elemento. ¿Pero por qué? No solamente porque la pedagogía, ¿verdad?, se pregunta desde los fines o teleológicamente, ¿verdad?, del para qué, sino que porque también el currículum implica, este diseño técnico, implica, ¿verdad?, un aparato ideológico. Es decir, cuando yo selecciono contenido, estoy decidiendo qué quiero instalar en la cultura y qué no, y qué dejo fuera, porque obviamente todo no lo puedo abordar. Cuando yo estoy seleccionando, organizando un modo de hacer currículum, obviamente estoy transmitiendo un tipo de sujeto y una sociedad que anhelo. Por tanto, eso no es neutro. Y cuando estamos dándole el único y gran valor al CIMSE o a la PSU como los únicos elementos, ¿verdad?, que dirigen todo el currículum, estoy transmitiendo un tipo de sujeto. ¿Qué tipo de sujeto? Minimizado, que no piense, que no se cuestione el mundo y que no reflexione respecto de lo que o no es importante. Estoy sencillamente adiestrando a un sujeto ¿para qué? Para que responda. Una serie de indicadores que a veces ni siquiera tienen mucho sentido, a veces menos contenido, sino es un adiestramiento para cumplir. Y en eso se vuelve nuestra sociedad hoy en día.
un adiestrarnos para consumir, un adiestrarnos para cumplir, un adiestrarnos para ser obediente, un adiestrarnos para, bueno, circular como robot. Bueno, yo creo que Michael Apple primero es un gran curriculista, en primer lugar. Y yo creo que a mí me impacta cuando yo le pregunto a mis estudiantes qué saben de currículum y me dicen que solo han leído a Bloom. O sea, eso es verdaderamente no solo vergonzoso, sino que preocupante. Michael Apple es un gran curriculista. Segundo, Michael Apple, digamos, para mí, de todos los curriculistas, porque también podríamos hablar desde la pedagogía crítica, ¿verdad?, de Giraud, de McLaren y de otros, Michael Apple para mí es un tipo coherente, que logra articular en su propia tela biográfica la coherencia entre lo que dice y lo que hace y lo que vive. Por lo tanto, la fuerza de su discurso es mucho más potente para mí que en otros. Ahora, Michael Apple en realidad siempre se ha cuestionado y siempre ha instalado, ¿verdad?, en el mundo pedagógico esta reflexión. Es decir, ¿qué significa pensar el currículum desde esta lógica de lo social, de lo que impera en una comunidad local específica o global? Pero ¿qué implica vivir el currículum desde este marco de desigualdades, desde este marco de exclusiones, desde este marco de poderes que atraviesan el currículum y que lo reducen y de alguna manera lo apresan? ¿Alguno de ustedes tiene que preguntar? Yo voy a comenzar con una pregunta. Usted dijo algo sobre el sujeto que está minimalizado y que no piensa aparte de las ideas que ya están como estructuradas. Porque acá estamos tratando se habla como de un cambio en el pensamiento, entonces esa persona inicia por ella misma este cambio o tiene que ser como una estructuración nueva en la sociedad entera. Sí, muy buena pregunta. Es complejo porque en realidad poder desestructurar lo estructurado o lo instituido no es un proceso fácil. Primero tenemos que tomar conciencia y ahí Freire tiene gran cantidad de teoría al respecto. Es decir, el primer paso, ¿verdad?, es concientizar. El primer paso es tomar conciencia. El primer paso es darse cuenta o sacarse el velo. Es el primer paso. Pero claro, eso no basta. O sea, implica nuevas formas de vivir, implica nuevas prácticas, implica también hacer otras cosas, pero es muy difícil, porque en definitiva, como un profesor o ustedes mismas, ¿verdad?, ¿cómo hacen algo distinto si todo su itinerario cotidiano implica que si se salen de eso, quedan fuera, dejan de ser parte? Entonces, claro, no es fácil y por eso que requiere de nosotros. Y como los sistemas económicos, políticos y educativos, especialmente educativos y todas sus leyes, nos han enseñado que la única forma, ¿verdad?, de realizarnos es desde el sujeto, ¿verdad?, desde que yo me esfuerce, pero no se instala que el yo me esfuerce es imposible. Lo que vale es el nosotros. Entonces, tu pregunta, esa forma de poder deconstruir lo instituido es por el nosotros, no por el sujeto solo, porque ese sujeto solo, liberal podríamos decir, tiene tan pocas herramientas que lo único que le espera es reproducir lo que está instituido, porque está solo. Por eso que la concreción práctica es la formación de comunidades, que la escuela es una de ellas. ¿Eso es lo que usted llama como formación ciudadana? Podría ser una parte relevante de la formación ciudadana. La concepción ciudadana no del sujeto que firma un contrato social, sino de un sujeto que es parte de una comunidad. Siempre en la ciudadanía va a haber esta tensión, ¿verdad?, liberal y comunitarista. Pero claro, el comunitarismo es inexistente, tanto en la Constitución como en la vida cotidiana. Entonces, ¿qué hacemos para formar comunidad? ¿Qué hacemos para empezar a dialogar con ese otro distinto? ¿Qué hacemos para empezar a cohesionar más los grupos que están al interior de la escuela o al interior de los barrios o al interior de los trabajos? ¿Qué hacemos para empezar a...? Y usted es lo que
Lo que quiere decir es que eso se parte como desde La escuela. La escuela. Sí. Pero eso va completamente desde los profesores o desde Claro. también de los padres, No, la comunidad. la familia dentro está en otro alero. La familia se encarga de proteger, ¿verdad?, a este sujeto en sus necesidades básicas de subsistencia y de afecto. Y eso es fundamental. La familia debe dar afecto y alimento, ¿verdad?, a este sujeto, pero no lo político. Estoy entendiendo por lo político lo ético. ¿Ya? Lo ético y lo político es responsabilidad de la escuela en cuanto a cuestionarse, ¿verdad?, qué nos hace felices como comunidad, como especie. ¿Y qué opina usted así de la nueva reforma educacional que dice, uno de los aspectos es que se van a eliminar las pruebas de selección en los colegios subvencionados porque reciben dinero del Estado, pero los colegios particulares totalmente no van a eliminar eso, van a seguir como, por decirlo así, como una empresa, porque son una empresa. ¿Qué opina usted de eso? ¿Cree que es como un primer paso para terminar con una discriminación que hay sobre la selección de los alumnos? Sí, yo creo que obviamente es un primer paso. Desgraciadamente en Chile, una falacia. Porque si no van a seleccionar y van a seguir realizando CIMSE y van a seguir instalando en la sociedad chilena que el sinónimo de puntuación CIMSE significa calidad, entonces yo voy a reiterar y exacerbar que los colegios privados son los mejores. Porque lo que mide el CIMSE es capital cultural, claro, y capacidades. Si yo en un colegio subvencionado o lo que sea, o público, no selecciono y sigo bajo esta lógica métrica, ¿verdad?, de que hace equivalente esa métrica con calidad, a lo mejor voy a terminar hasta los subvencionados y me voy a quedar solo con los privados, porque en los subvencionados va a haber una gama muy ancha, un variopinto tremendo. Los que se van a lo público no cobran, ¿verdad? Y los que se van hacia lo privado, que cobran, ¿verdad? Y que ahí tiene que haber un proceso de traspaso, ya sea del Estado al privado o del privado al Estado. Y ahí pura transacción económica, ¿verdad? Los subvencionados reciben plata del Estado o a la inversa, porque unos se van hacia lo privado y otros hacia lo público. ¿Qué es lo que yo veo o avisoro? Que si la escuela pública no hace, si la ley no hace reformas profundas, estructurales, se va a seguir desprestigiando la escuela pública. ¿Por qué? Claro, porque no selecciona, porque no se saca buenos puntajes, porque van los peores. ¿Me entiendes lo que subyace? Y no es como contradictorio que los colegios, escuelas públicas de primero a cuarto medio, tengan menos prestigio que las privadas, pero sin embargo las universidades estatales, que son públicas, tienen más prestigio que las universidades privadas. Es un poco contradictorio. No, es muy lógico, es súper lógico. ¿Por qué? Porque no tiene nada de contradicción. A las escuelas, las universidades estatales que reciben a los mejores académicos, por otra vez la métrica, por la PSU, reciben a los que han estudiado en los colegios privados, porque tienen más capital cultural. No hay ninguna contradicción. La élite profesional se va a la universidad pública donde están los mejores. ¿Por qué? Porque lo mejor siempre está privilegiado desde esa élite. No tiene ninguna contradicción. Es que era una duda que yo tenía. O sea, más que contradicción es una perversión. La lógica más perversa del sistema es que justamente las personas con mayor capital cultural, con mayores variables, ¿verdad?, que le permiten mayores herramientas para leer el mundo, se van a lo público porque ahí están los mejores profesores y porque está el mayor capital cultural en términos de conocimiento e investigación. Yo quiero preguntarle que respecto, por ejemplo, yo lo que leí del estudio Fondesit que había hecho, quería saber ¿a qué se refiere usted con lo común? Cuando usted habla bien, de muy lo bien, común, excelente, sí, muy bien. Yo creo que hay una gran confusión en Chile, y en general en lo político respecto de lo común y lo público. Cuando hablamos de escuela pública no estamos hablando necesariamente de nuestra escuela, de la escuela chilena, de la escuela que nos pertenece a todos. ¿Por qué? Porque lo público, desgraciadamente, desde la revolución francesa, de este Estado que intenta organizarse, se reviste de una burocracia que le quita no solamente valor, sino que también efectividad a la dimensión de lo público. Entonces, lo público en este momento le pertenece más que al pueblo a la burocracia.
y a ciertas oligarquías que controlan eso. Entonces uno pregunta, bueno, ¿y la escuela pública de quién es? No es del pueblo. Si fuera del pueblo yo creo que funcionaría mejor. ¿Qué es lo común entonces? Lo común es el pueblo, lo común es la ciudadanía. Desgraciadamente lo público debiera ser lo común, pero no es sinónimo. Y desgraciadamente hay una tremenda escisión, porque también el Estado debiera ser el pueblo, pero eso para nada, ¿verdad? Porque hay fracturas, escisiones profundas entre la ciudadanía y los que la dirigen. Eso tiene que ver un poco con lo que dice Apple a la hora de cuestionar el currículum. Él siempre dice, tengo que reflexionar y cuestionarme respecto a quién le sirve que yo aprenda esto que me están diciendo que tengo que aprender. Claro, justamente. ¿Para quién se hizo este currículum? El sentido, por eso que cada vez hay más abandono escolar, por eso que cada vez hay más absentismo, por eso que cada vez más las curvas de rendimiento son más bajas, porque no hay sentido. ¿Qué sentido tiene para un chico que vive subsumido en el narcotráfico, que vive con menos de 15.000 a la semana, que si se enferma el hospital no lo atiende, que su mamá tiene cáncer pero el hospital no la atiende porque para ella no existe el sistema público? ¿Qué sentido tiene una vida que le está diciendo en cada minuto que no vale? ¿Tiene algún sentido aprender? No tiene ningún sentido. Ese es el punto. Por eso que, claro, esto es un sistema complejo, interrelacionado, interdependiente, multivariable. Pues habría que cambiar como la visión cultural del país como para recién empezar a hacer algo. O sea, yo creo que más que cambiar la visión cultural habría que realmente tener gobiernos democráticos y socialistas democráticos reales, no ficticios como los que hemos tenido. Claro, eso también. Claro, porque en el fondo no hemos tenido gobiernos realmente democráticos y socialistas, porque si realmente fueran socialistas y democráticos, desde el primer gobierno con Elwin, las cosas se debieron haber cambiado radicalmente, desde el sueldo mínimo hasta exterminar esta hibridación que no existe en ningún país del mundo, que la plata de todos los chilenos, el dinero de todos los chilenos se va al bolsillo de un privado, y además con un derecho básico como es la educación o como es la previsión. En ningún país del mundo el dinero de todos los chilenos, nuestros impuestos, se van a un particular, porque hay una confusión entre lo público y lo privado, y obviamente lo común, que está en nuestra esfera. Me pasó algo súper curioso con mi marido hace 2 semanas. Postulamos a un proyecto CONAF porque vivimos en el campo, y el proyecto CONAF nos regaló 200 árboles. Fuimos a buscar los 200 árboles a CONAF, y era un despliegue de personal, de recursos. Mira, una cantidad de invernaderos de 1 kilómetro o de cuadras de manzana, por lo menos 5 invernaderos de ese tamaño. Por lo menos vimos unos 30 operarios. Y resulta que yo le decía a mi marido, pero ¿cómo nos están dando el Estado, cuando esta es plata de todos los chilenos, estos árboles que yo voy a cuidar, que ya hice los hoyitos, que estoy preocupada del riego, cuando en definitiva eso lo van a heredar mis hijos, porque están plantados en mi propiedad? Y lo que más me dio rabia, que veía yo llegar una cantidad de camionetas de restaurantes o de hoteles, para llevarse árboles y árboles. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Esto debiera ser gratuito para los hospitales, para los colegios públicos, para las plazas, para las vías públicas. Y los privados, bueno, si queremos tener un planeta verde, vale, bien, política de planeta verde, pero paguemos algo. Por lo menos paguemos algo si yo soy una privada. No sé si me entienden. Sí. Entonces, la chica que dirigía este proyecto, que era una ingeniera forestal, estaba muy preocupada porque el gobierno iba a cortar, pero yo le decía, pero es que es obvio, ¿cómo se va a sostener esto? Si en el fondo tenemos a un país entero trabajando, entendiendo por país entero trabajando nuestros recursos, nuestros impuestos, para que se los lleve un privado. Y es justo que además, por lo menos yo no lucro, pero a lo mejor hay otros que van a hacer, por ejemplo, un condominio y van a llenar con árboles, y lo que un día costaba 1, después cuesta 100. ¿Me entiendes? O sea, es que eso no es posible, lo mismo que los colegios. El Estado le da dinero a un particular. Se está quedando todo en el mismo sector.
Claro, es decir que el Estado, todos los chilenos, lo común, el pueblo, trabaja. Pero sí que inconcebible, es para la risa para algunos países desarrollados. Todo el pueblo chileno trabaja para que un privado, se enriquezca a veces, como pasó, por ejemplo, con la Universidad del Mar. De forma grosera, se enriqueció de forma grosera a 4 personas, a costa incluso de no haber cumplido su contrato. Entonces, eso es inconcebible. Entonces, hay una confusión. Yo quiero saber qué quiere decir usted con el sentido de pertenencia. ¿Qué quiere decir eso en ese trabajo que usted realizó en el Fondesit? Bueno, este sentido de lo común, ¿verdad?, tiene que ver por entender lo común propiamente como lo político y no necesariamente como lo público, lo burocrático, lo instituido respecto de lo que se supone es la política, que no es lo mismo que lo político. Ya hay una distinción teórica súper interesante que hace Chantal Mouffe, profunda. Por lo tanto, cuando hablamos de lo común, estamos hablando de una comunidad en la cual hay cohesión y sentido de pertenencia. Eso es fundamental para lo político, sentir que pertenezco a una comunidad. ¿Cuál es el problema de la desafección política? Claro, nadie pertenece. ¿A quién le dan ganas de ir a votar si siente que no pertenece, que no tiene voz, que no está representado? No eres parte. Muchos nos hemos sentido así, por ejemplo, claro. de ir a votar. Porque ir a votar sí van a salir los mismos. Los mismos. El punto es que eso se reproduce. Y cada vez, como en Estados Unidos, por ejemplo, el presidente de la gran potencia que decide si el planeta, miren qué curioso, si el planeta se extermina o no, porque como gran potencia tiene ese poder. Esa gran potencia que decide la vida de nuestra especie en el cosmos, cada vez votaba por menos sujetos. O sea, ¿se dan cuenta de la paradoja? Porque en Estados Unidos nadie vota, o muy poco. Entonces, el que decide por nuestra especie, nuestro universo, nuestro cosmos, un mínimo. Complejo. Eso no puede ser la democracia. Esperemos que esté cambiando. No se ve muy bueno el panorama con todas las cosas que han pasado. No, pero también hay emergencias, como por ejemplo Podemos en España, que está cambiando, pero intensamente, con todos los medios en contra. Y yo creo que Revolución Democrática está intentando hacer algo. Porque Chile, bueno, ya no dejó de ser un país democrático simplemente. Sí, por eso. Pero yo creo que Revolución Democrática está intentando. Sí. Está intentando descolgarse, por ejemplo, del poder, incluso del Partido Comunista, que lo que prima es el partido, no el pueblo. Y por eso que Camila Vallejo votó en contra de las dietas, porque ese dinero le va al partido. O sea, los partidos se nutren de esos dineros, de los diputados, de los senadores, digamos, se inflan sus arcas, ¿verdad?, con esos dineros. Por lo tanto, ella no se manda sola. ¿Qué es lo que manda? El partido. Claro, ella es la cara visible, ¿no? Pero de un partido, de un no partido, del pueblo. No del pueblo. Por eso que yo creo que Revolución Democrática podría ser una esperanza. Así como Podemos en España, así en algún momento Grecia, que le costó a Varoufakis, pero de alguna forma también se descolgó. Varoufakis está diciendo cosas interesantes, Zizek está diciendo cosas interesantes, tenemos pensadores que están poniendo el dedo en la llaga, y yo creo que ustedes, como académicas y como profesionales, también, la juventud. I'm sorry to disappoint you. I'm wearing, I think, 6 of these. So let me see. I think this is the one I turn on.
Is that better? Okay, very good. Goodbye? Okay. All right. In some ways, I have nothing left to say after some lovely introductions. I'm always, as a child who grew up in an extraordinarily poor community and was a primary and secondary school teacher in that same community, and someone who was a vice principal, meaning principal in charge of vice, in a small elementary school in a rural area, I'm always amazed when I hear people talk about me, since on the one hand it's gratifying, on the other hand I don't quite recognize my past in the present. And I don't think I'm alone in those kinds of things. And the day that I forget where I'm from, I no longer have the right to be here. And I would assume that many of us have those similar kinds of sentiments. I too would like to thank the traditional owners of the land, and as I mentioned at one of my other favorite places, Victoria University here, in Wisconsin, my own home university, we in fact are on stolen land, and yet when I begin a lecture saying exactly what I just said, it is considered strange. I never wanted to be pro forma. We must constantly remember we are on stolen land. So let me repeat my act of respectful thanks, knowing that for all of us, I hope we mean it. Now, I appreciate, it seems to be appropriate that I give this Dean's lecture since, as Field mentions, I did give a lecture on a similar topic a number of years ago. And oddly enough, I want to revisit those arguments I made earlier. In many ways, things have gotten more worrisome and much worse. Since what I mentioned in the first edition of Educating the Right Way, almost everything has come true, which should make me feel very good about my work. On the other hand, it makes me suicidal as a practicing educator, since the landscape of education is littered with the corpses of failed reforms. And as a former teacher, though still a teacher, but as someone who spent a lot of years working in very difficult circumstances as a practicing educator, I'm tired of rhetoric, and I'm tired of the failed reforms. So I want to bring to bear a set of arguments and a set of empirical findings, knowing all I can do is outline in the time that we have here from a much larger set of issues. And many of my arguments will be found in the second edition of Educating the Right Way, and in my new book, Can Education Change Society, which is coming out in 3 weeks. If I do get a little self-referential, some of you know that my wife and I, sometimes I'm the other Professor Apple this time in this speech. Rima is the other Professor Apple. Professor Rima Apple is here. We have made a serious decision that we will accept no royalties on any of our work that goes to places such as the Violence Against Women Shelter and other social mobilizations. So if, again, I say something that refers to my own work, it's not a plea that you buy my book. Though I do hope you do, because it helps other people. Okay, so I understand that there is a tradition of the Dean's lecture that we will try and finish at 7 o'clock. I will try, but because of that, there is not going to be a lot of time for questions. I don't like that tradition usually. I will spend as much time as possible outside at the reception, and we'll look forward to questions, comments. As Julie mentioned, I enjoy arguing. I think that this is not about conversations about the weather. This is serious business. That means there's going to be disagreements. Education is a political and ethical act. And anyone in ministries of education or in schools throughout the world knows how political that can get when we struggle for enough resources to put policies that we believe in very strongly into practice, and when we watch children whom we can predict will drop out do so because there is such a strong relationship between impoverishment and the kinds of resources that we do not get to do the education that we know we must do. All right? So, I want to talk about current reforms, and I want to talk quite seriously about them. By the way, quite in the US sense is not the British sense. British sense is diminutive, it means not really. In the United States, it means damn right. Okay? So, all right.
I will occasionally use humor. I hope that you laugh for one particular reason. My humor is quite bad, and I will keep trying to get you to smile, and that's if you do not at least chuckle, and I assure you that is not what you want me to do. But part of my lecture style, if you are a person with the last name of Apple, and for my first 2 years was a substitute teacher in inner city schools of the slums of Paterson, New Jersey. If you walk into a different classroom every day and say, "Good morning, children," to 5-year-olds, and you say, "My name is Mr. Apple," you better have a very bad sense of humor, because it will take 4 years for the kids to get off the light fixtures. So, okay. So let me now begin. I mentioned that things are getting much worse. There's a particular kind of way in which education is being pushed in particular directions, and those directions are often those things that many of us in this room who have spent our lives in often martyrdom about trying to build schools and policies that make a difference in real teachers and real schools and real communities and real students' lives, are not things that we would agree with. Excuse me, my 6th grade teacher is speaking to me, with which we should agree. And I want us to think about this as in a particular way, that in many ways what we are seeing is a radical transformation of what counts as a good school, what counts as a good student, what counts as a good curriculum, what counts as a good society, what counts as a good identity. And in many ways, this is shifting most policies, including those often, and in my mind, quite distressingly so, in labor governments as well as deeply conservative, capital L, liberal governments throughout the United States. As one example, my wife and I and many other people in the United States were in tears when Barack Obama was elected. Little did we know that the first policy he would put in place would be pushing for performance pay for teachers, a failed policy in which there is no robust evidence anywhere in the world that it works. And the movement towards value-added material that backs it up, the founder of Value Added in the United States, who is a colleague of mine, and that's Douglas Harris, has said, I quote now from the New York Times in quite a candid interview, who has said the following, that we are 20 years away from being able to do performance evaluation based on value added. Now, he is one of the larger advocates. Now, do not misinterpret my claims here. I want evidence, and I want as much evidence as possible. And there are some people who should not be teachers at all, and I do not want them in classrooms. I would say the same about people who are professors, doctors, lawyers, people who've moved my furniture, etc. So do not misinterpret me. I'm making an empirical as well as ideological claim here. All right? But I will come back to that. So again, it's important that we realize that I must outline a set of claims, and sometimes it will seem as if I'm attacking people who spend their lives trying to do good things. I'm not attacking that. Okay. Now, we are seeing a new alliance, a new group of people who are pushing education in particular directions, what I want to call conservative modernization. This is a group of people, often on the right, but not only on the right, and it is not simply what we call academically neoliberals who believe one simple thing, that private is good and public is bad. It's a much larger assemblage of people who are pushing education in particular directions. And I want us to think about this using a particular metaphor, a metaphor of an umbrella. It is raining in education for almost everyone in this room and millions of people outside this room. It is raining for parents who look at the possible decline of the extraction industries in Australia, or in my nation, the factories moving to China and then from China going to other places as well. It is raining for their children, and they see the possibility of downward mobility. And in my own nation, we have the highest rates of downward mobility since the Great Depression. So it is raining in education for them. It is raining for businesses and for corporations. I quote from one of them in the United States and in England, where a similar quote is now surfaced. Schools are black holes into which we pour money, and PISA scores do not come out. So it is raining in education. Okay?
It is raining in education for teachers who are being told, we are cutting your resources, we are raising class sizes, we are telling you we have the one model of teaching and evaluation, we are de-skilling the profession, which is exactly what is happening in many ways. So it is raining for teachers. It is raining for administrators who in my country do not have tenure at all and can be replaced quite easily when achievement test scores do not rise. It is raining in education. It is raining for minoritized people, many of whom say, I quote now, there is cultural genocide going on in schools. My child no longer knows who she is. All of it is raining, and the task of dominant groups is to do, you'll forgive, occasionally I must quote, so you can add up how many thunks I give. When I reach 50 names, I will stop no matter what. As Althusser reminded us, that's one. Okay. Again, okay, you've got 49 to go now. Okay, so listen carefully. It's how I survived graduate school. Boring lectures, that's the 37th thunk, the 37th name. So that's one. All right, that you almost smiled at. All right, so as Althusser reminds us, the task of dominant groups is to engage in interpellation. It is raining to beckon people to come under a particular umbrella. Do not come under Michael's umbrella, come under other people's umbrellas. So the task of dominant groups is to creatively engage in what we might call a vast social and pedagogic project to say, I want you to get out of the rain, you wish to get out of the rain, come under this umbrella. Okay? So if we want to think about this as a multiplicity of umbrellas with a multiplicity of particular agendas under them, the right has engaged in a vast pedagogic project. In fact, as some of you will know, this quote from me before, the only true Gramscians left are on the right. They understand that the struggle over common sense is absolutely central to the transformation of schools and the larger society. So it's a process of beckoning, and that means we must take particular kinds of metaphors, particular kinds of ways of thinking about schools and teachers and curriculum, evaluation, and change our understanding of what's good and what's bad. That's the process. It is a form of social pedagogy. Now, this umbrella has 4 hands holding it. Let me specify each one just for a second. The first is what historically has been called neoliberalism. That's a catchword for something that says the following. What is private is good, and what is public is bad by its very nature. The state is inefficient, too bureaucratic. We must shrink the state. We must shrink the tax burdens on the job creators, in quotes. That's a quote from Mitt Romney right now in the United States. I never thought I would use Mitt Romney's name in public. I'm feeling really bad now. That counts as 10 right there, with great shame. And this is a particular kind of ideological form, which again says the corporate sector is the most efficient sector in society. We must bring the technologies and ideological forms and mechanisms from the corporate sector. We must have schools compete against each other. We must have teachers compete against each other. And in fact, by installing particular forms of measurement, we have a new identity for people who must show that they are constantly providing evidence that they are succeeding. So it's a transformation of the labor process. It's a transformation that drives administrators often crazy, especially in a time when resources are tighter and tighter in most nations. Now, neoliberals believe in what we might call then a weak state. Now, this is an eloquent fiction. There is no such thing as a weak state under neoliberalism. So as I've mentioned before, the simplest concept in economics is this. It's a zero-sum game. This is the amount of money that we get in taxes for people in ministries of education to spend on schools. We're not going to get a lot more. And if we do, it's going to go to private schools. I promised myself I'd be careful. I'm no longer being careful. Okay, so here's the amount of money we have. In my state, the state of Wisconsin, the most progressive state in the United States, supposedly, though it's also the home of Senator Joseph McCarthy of McCarthyism fame. Populism has multiple contradictions.
This is the amount of money we have. In my state, 1 out of every 4 African American young men is now in public prisons. The prisons are being privatized. 1 out of every 11 African American women is in prison. 1 out of every 17 Spanish-speaking, Latino, Mexicano, Chicano people is in prison. 1 out of every 9 indigenous people is in prison. I don't call that a weak state. That's a vast tax transfer policy in which the same amount of money comes from education and social welfare and health and goes into the prison system. So we are perfectly willing to give you free housing, free health care, free education, provided you're willing to be jailed. Now, you'll forgive me for talking quite brusquely, but I want to be honest about the fiction that stands behind these kinds of things. I would urge you to look at the budgets in this nation as well, and pay particular attention to Queensland, because you will see those statistics going up massively to match the progressive state of Wisconsin very, very soon. Okay? So this vision of a weak state is a fiction. It is quite a strong state, but it's a strong state in the injustice system. Well, let me go on. I'll come back and say more about the educational implications of this in a second. There's a second group that we might want to call, and in fact I do call, neoconservatives. These are groups not with an economic agenda, though they do agree with the economic agenda of neoliberals. This is a group that believes in a strong state over knowledge, values the curriculum, we must tightly control it, and the strong control of women's bodies, and the strong control of indigenous people's bodies, that is the institutionalized other. And this group has a particular vision that what is wrong with schools is not so much that they're inefficient, but that we have lost the vision of what counts as real knowledge. So we must have a romantic return to a particular sense of what it means to be Australian, what it means to be, in quotes, American, a word I never use, since as I remember, Mexico, Guatemala, El Salvador, Chile, Argentina, Costa Rica is America too. Words like I am an American are imperial words. They are never neutral words, to say the least. But this attempt, in many ways, to restore a particular vision of the past is what Pierre Bourdieu would call an act of symbolic violence. In none of our nations is there a unitary past. And I'll come back to that in a second. But we must remember that this past is a construction, as all history is. Of course, there are historical facts we must cherish, and there are traditions we must have reborn to keep alive. But this fiction, the eloquent fiction, that somehow we can have a consensus over knowledge without the political discussions about whose tradition we are restoring, is in fact an act of violence. There is a third group, which oddly enough is my favorite group because it is populist. It's what Stuart Hall, that's now 12, since Romney, I've admitted, is 10. And this is a group we want to call authoritarian populists. And they believe one simple thing, that the people must decide, but there's worthy people and there's unworthy people. Or to quote from them, God spoke in English. He spoke to King James. King James wrote it down, and he made no mistakes. Or as a bumper sticker in the faculty parking lot of my university says, so it's one of my colleagues, which makes me very nervous. God said it, I believe it, there can be no argument. I want to be very cautious about this because I work with religious activists throughout the world. So do not see me again as being opposed to the moral fundament of certain people's actions. As some of you know, I worked dramatically and for a quite long time in Brazil with liberation theologists. As they said, Jesus worked with the poor. He may have been the first communist. So am I. I will not challenge the motivations. I ask, what are your actions? But this is a group that is now in favor of and sponsoring the fastest growing school reform in my nation, and that is homeschooling.
And if you have followed the Christian homeschooling websites in this nation, you have seen how rapidly this is growing as well. But 3 million children in the United States are now being homeschooled. 80% of those children are being homeschooled by women who have given up their paid work and are now teaching at home. And I quote from their work, "Our task is to create warriors for Christ." I will read, if there's time later on, a particular letter that has been sent to all state-supported, meaning public schools, not private schools, in the United States from this group. This is a group that, again, does not believe in evolution. It wants to rid physics of the Big Bang Theory. Okay? So it's an interesting phenomenon, to say the least. It is the fastest growing educational reform in many ways throughout the world. More children in the United States are being homeschooled than any amount of children who are now in public schools under the new regime of performance testing for teachers. That's how rapidly this is growing. I would urge you to then go to the websites for the Australian Christian Homeschooling Association to look for yourself about what kinds of things these are about. Now, I am not opposed at all to parents being deeply involved in their children's education. In fact, parents who are not, or significant others, or extended families who are not, are acting profoundly unethically. But this vision of gated communities where the other of color, the other of cultural differences, the other of sexuality, that we must keep away from our children, the others who are seen as forms of pollution. And Mary Douglas would say, purity versus danger. Right? This is what is being constructed.